Saludos. En la lección del día de hoy vamos a estar viendo los conceptos de herencia, polimorfismo, overloads y override. Herencia es la característica más importante en la programación orientada a objetos. Esta permite crear nuevas clases a partir de una clase existente. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. La sobrecarga u overload en un procedimiento significa que se puede definir en varias versiones utilizando el mismo nombre, pero una lista distinta de parámetros, mientras que el override o anulación significa tener, por ejemplo, dos métodos con los mismos argumentos, pero diferentes implementaciones. Más adelante vamos a ver cada uno de estos conceptos y cómo podemos utilizarlo en la programación en visualbasic.net. Empezamos abriendo un nuevo proyecto, abriendo con el Visual Studio. Le asignamos un nombre, proyecto Windows Form Application, lección 7. Y vamos a crear un formulario de ejemplo o un formulario plantilla que vamos a utilizar para luego heredarlo en otro formulario nuevo. Vamos a darle un poco de formato, vamos a agregarle un par de controles. Agregarle un control panel, damos la propiedad doc, borders, vamos a ver, border style, fix single, y le damos un back color. Una combinación de colores, vamos a ver. Ok, vamos a agregar otro componente, tab control. Bien. Doc. Se ajuste al bien. Vamos a darle un color al back color. Otro elemento, vamos a agregar un label. Cambiamos las letras, el tamaño. De acuerdo. Para la herencia vamos a este título tiene unos modificadores, modifiers. Aquí dice friend. Para poderlo modificar tenemos que ponerlo en público, public. De igual manera, para poder modificar lo que pongamos dentro de esto, vamos a cambiarlo a público, public. Entramos aquí a collection, en tab pages, y cambiamos el tab pages 1, ponemos en modifiers, ok, está public. Procedemos a cambiarle los títulos, text, y ponemos datos, tab pages 2, ponemos detalles, presionamos OK. Bien.
Ok, aquí tenemos nuestro formulario de ejemplo. Vamos a agregar un timer. Ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Agregamos un timer donde dice enable, lo ponemos a true y lo dejamos en intervalo así mismo en 100. El timer lo vamos a utilizar para cuando utilicemos los controles de text box en estos formularios. Al tomar el foco, el color del fondo cambia a amarillo y al salir vuelva a su color blanco normal. Cada vez que heredemos de este formulario o de esta plantilla, siempre que utilicemos los controles textbox van a tener el mismo comportamiento. Damos doble clic en timer y declaramos una variable. Vamos a ponerle control as new control. Decimos for each, para cada control, in, buscamos el nombre dentro de el tab, se llama tab control 1, in tab control 1. Tab control 1 punto controls. Ok, para cada control que se encuentra dentro del tab control 1 punto controls. Entonces decimos if control, if type of control si el control encontrado cuando haga el recorrido es de tipo textbox, entonces haz lo siguiente: if control punto focus, si está enfocado, entonces control punto backcolor es igual a color punto yellow. De lo contrario, si no está enfocado, control punto backcolor va a ser con color punto white. Y así tenemos una pequeña función que nos hará el trabajo para todas las clases heredadas a partir de esta. Veremos el funcionamiento ahora cuando hagamos cuando apliquemos la herencia. Bien, teniendo ya este formulario como plantilla creado, vamos a cambiarle el nombre, a ponerle plantilla. Decimos que sí. Ok, tenemos nuestro formulario plantilla. Vamos a crear un nuevo formulario. Otra cosa, ok, nuevo formulario. Clic derecho sobre elección, el nombre del proyecto, añadir nuevo ítem, nuevo formulario. Este formulario lo nombraremos operaciones form, y vamos a tomar las medidas del formulario plantilla para evitar errores en el tamaño. Copiamos aquí donde dice size, vamos a operaciones, nos vamos donde dice size, pegamos y tenemos el mismo tamaño. Una vez teniendo el mismo tamaño, procedemos entonces a dar doble clic y aquí después de public class, el nombre del formulario, escribimos la palabra inherit seguido del nombre del formulario que queremos heredar. Decimos que lo cambie, ya automáticamente tendremos las características. Vamos a ver.
podemos abrir. Ahí la tenemos. Es un error que se resuelve cerrando y volviendo a abrir el formulario. Bien, lo primero que vamos a hacer ya con nuestro nuevo formulario, vamos a cambiar el nombre del título. Vamos a ver si nos permite. Ok, formulario de operaciones. Vamos a proyecto, propiedades de la lección, propiedades del proyecto. En este caso el proyecto se llama lección 7 y cambiamos aquí la plantilla de inicio. Vamos a ponerlo operaciones form para cuando inicie, se inicie con el nuevo formulario heredado, formulario de operaciones. Así podemos cerrar entonces el formulario plantilla. Ok, dijimos que en los text box tendrían cierto comportamiento. Al tomar el foco vamos a agregar un par de text box para confirmar ese comportamiento. Vamos a copiar y pegar. Si abrimos y tomamos el foco, no está funcionando. Vamos a revisar. Bien, el error está aquí. Aquí en timer pusimos tab control 1, pero realmente el nombre aquí, si buscamos en el tab control en la palabra collection, vamos a ver, no nos deja modificar. Vamos a buscarlo aquí en plantilla, collection. El nombre es tab page 1. Entonces cambiamos aquí el timer por tab control por tab page. Ahora sí, vamos nuevamente. Ahí debería estar haciendo el trabajo. Bien, continuamos, cerramos la plantilla y nos quedamos con operaciones. Vamos a crear una nueva función. Vamos a ponerle el nombre de sobrecarga ejemplo, una nueva clase vamos a crear, sobrecarga ejemplo. Le damos a agregar. Ok, aquí vamos a crear tres funciones con el mismo nombre. Public función sumar. Le pasamos un parámetro by val y as integer. Retornamos y bien, si quisiéramos utilizar ese mismo nombre de función pero haciendo una operación diferente para no repetir, podríamos hacerlo de la siguiente manera: sumar 1, sumar 2, sumar 3, y tendríamos funciones que hacen suma. Pero si no queremos estar redundando en el nombre, simplemente creamos la función sumar con el mismo nombre y le pasamos diferentes parámetros. Visual Basic distingue a qué función quieres utilizar cuando le pasas diferentes parámetros. Declaramos la segunda función, sumar. Aquí le vamos a pasar dos parámetros. Recuerda que para poder utilizar la sobrecarga, la cantidad de parámetros deben ser diferentes. No puede utilizar la misma función con la misma cantidad de parámetros porque daría un error. Aquí entonces declaramos i integer y declaramos j as integer. Cerramos as integer y
y retornamos entonces i más j. Bien, declaramos una tercera función, sumar by val i as integer, coma, by val j as integer, coma, k by val k as integer. Cerramos as integer, retornamos i más j más k. Bien, la sobrecarga de funciones entonces la hacemos poniendo la palabra overload después de la palabra public. Para indicar que son funciones sobrecargadas. Entonces, si vamos aquí, vamos a agregar un botón. Vamos a ponerle el nombre btn overload 1. Bien, abrimos, vamos a declarar una variable o una instancia de esta clase. As new sobrecarga ejemplo. Entonces si decimos msgbox punto suma, le pasamos un parámetro. Si le pasamos un parámetro, ejemplo 5, debería mostrarnos solamente 5. Ahí lo tenemos, 5. Copiamos y pegamos esto que está aquí. Vamos a ver el funcionamiento pasándole diferentes parámetros. Aquí en vez de 5 le pasamos otro parámetro y aquí vamos a ver 3 parámetros diferentes. Si vemos 5, el segundo debería dar 11 y el tercero, la suma de esos 3, 22. ¿Qué es lo que hace Visual Studio? Identifica según el número de parámetros, aunque tenga el mismo nombre, la función identifica a qué función estamos llamando. Podemos ponerlo aquí en debug. Llamo a la primera, nos da el primer valor. Llamo a la segunda, nos da el segundo valor. Y llamo a la tercera, nos da el tercer valor. Si lo ponemos, simplemente queremos un solo resultado. Por ejemplo, la tercera función, ahí debería darnos 22. Vamos a ver. Vemos que automáticamente la flecha se pone donde tiene los 3 parámetros. Aquí tenemos 22.
Y esa es la sobrecarga de funciones. Utilizar el mismo nombre con diferentes parámetros. Procedemos a crear una nueva clase para crear el ejemplo del override. Le ponemos mi clase derivada. Agregamos y heredamos de la clase sobrecarga ejemplo. Inherit sobrecarga ejemplo. Vamos a sobrecarga ejemplo y vamos a crear una función anulable o override public número 1. Nos vamos a la clase derivada y creamos una función con el mismo nombre. Aquí en vez de overrideable le ponemos overrides. Multiplicar. Bien, ve que automáticamente me agrega los parámetros. Vamos a eliminar esto y podemos eliminar esto. Si la dejamos así, si quisiéramos por ejemplo cambiar el tipo de datos aquí, nos daría un error porque la función es override, tiene que tener el mismo tipo, la misma cantidad de parámetros y los mismos tipos de datos. Ahora si quisiéramos utilizar los valores de la función madre, lo haríamos de esta manera. MyBase punto multiplicar y le pasamos dos valores y nos daría el resultado de la función madre. Como es una función que está pidiendo retorno, ahora bien, volvamos al formulario, vamos a crear otro botón, vamos a ponerle btn sobrecarga aquí instanciamos la clase, la nueva clase, mi clase derivada. Luego que tenemos instanciado, le pasamos entonces los parámetros drb punto multiplicar y le pasamos dos valores. Y probamos. Nos da el valor de la clase madre. Ok, olvidé poner esto en un mensaje.
Ahora sí nos da el valor de la clase madre y el valor de la nueva clase. Bien, hasta ahora hemos podido ver el uso de la herencia, overload y override, y nos estamos preguntando cómo utilizamos el polimorfismo o cómo funciona el polimorfismo en todo esto. Vamos a verlo con un ejemplo simple. Nos vamos a la clase sobrecarga ejemplo. Vamos a crear otra función overload. Y le ponemos el mismo nombre, sumar. Ahora aquí le vamos a pasar un dato que no es numérico. Vamos a pasarle un texto. Retornamos. Nos vamos aquí al formulario. Vamos a crear un nuevo botón. Copiamos, pegamos. Le ponemos btn polimorfismo. Cambiamos el texto. Y volvemos a instanciar la clase. Sobrecarga ejemplo. Si decimos y probamos. Automáticamente identifica la función que recibe una cadena de texto y también la función que recibe un número entero. Notamos que las dos tienen un solo parámetro. Una es tipo string y la otra tipo integer. Sin embargo, Visual Basic sabe identificar a cuál de las dos funciones nos estamos refiriendo. Finalmente, mostramos una vez más el uso de la herencia. Vamos a crear un nuevo formulario. Tercer formulario. Vamos a heredarlo del segundo formulario de este. Se llama operaciones. Cambiamos el SAI y ahora procedemos a heredar cambiamos y aquí notamos que estamos heredando un tercer formulario con todos los controles creados en el segundo formulario en operaciones, que a su vez heredó del primer formulario. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima lección.